ya estamos en condiciones de analizar diferentes tipos de comportamientos según las constantes de tiempo que tiene un capacitor con una resistencia o combinaciones de capacitores con inductancias. En este caso no hay ningún elemento disipativo, vale decir que esto es una red LC. Esto tiene tendencia a oscilar a una frecuencia de resonancia. En este caso, tomando como referencia este nodo de tierra y sabiendo que esta tensión es una tensión de 12 volts, estamos analizando en alterna en el rango indicado y entonces podemos ver la tensión entre este punto y nuestra referencia, que para esta rama sería la tensión que se desarrolla en el capacitor. En cambio, en esta rama es la tensión que se desarrolla en la inductancia. La impedancia en un capacitor está definida por 1 sobre 2pi por F por C. Y en la inductancia es 2pi por F por L. Quiere decir que a medida que aumenta la frecuencia, el valor de esta impedancia se hace más grande y este se hace más pequeño. Y si se va haciendo cada vez más pequeño a medida que aumenta la frecuencia, entonces las frecuencias altas no están pasando tan fácil como las bajas. Entonces lo que tenemos acá es un pasabajos. Aquí la situación es inversa. A medida que sube la frecuencia, esta impedancia crece y este divisor resistivo hace que acá caiga mayor tensión. Conclusión, esto se comporta como un filtro pasaltos. Tenemos aquí un pasabajos, aquí un pasaltos, siempre tomando de referencia este punto contra nuestra referencia de tierra aquí, o este punto contra esta referencia de tierra aquí. Esto es un circuito tipo tanque, tiende a oscilar. Para ello se equilibran la impedancia de la inductancia con la impedancia del capacitor a la frecuencia dada. Y en este caso sí hay un elemento disipativo, hay una resistencia que está en serie con el circuito tanque. Si tomamos de referencia esta tensión respecto a este punto, encontraremos que en baja frecuencia o en alta frecuencia respecto de la de resonancia, alguno de estos dos va a tener una impedancia más baja y va a dejar pasar entonces la señal. Por ejemplo, la inductancia a una frecuencia muy baja es prácticamente un cable, es un corto, y a muy alta frecuencia el corto viene por el lado del capacitor. A la frecuencia de resonancia, por aquí es como que no puede pasar ninguna de las dos con tanta facilidad. Por lo tanto, en este punto se va a comportar como un filtro que mezcla las características del pasabajos y del pasaaltos. Es decir, que está dejando pasar a esa frecuencia de resonancia. Vamos a ver esto simulándolo. Una vez que generamos el vector, tenemos para analizar las señales. En este caso vamos a ver en principio lo que es el pasaaltos. Podemos analizar que para esta frecuencia se cumple el pico y se ve en este caso que frecuencias menores no son dejadas pasar tan fácilmente como las que están por arriba. Este gráfico no es lineal, aparece el concepto de logaritmos en el eje X, analizándolo en función de la frecuencia, y aquí aparece el componente de los decibeles. Este fue el pasa altos. Si nosotros en vez de el pasa altos analizamos el pasa bajos, nos encontramos con la misma situación, pero invertida. Respecto de nuestra frecuencia de resonancia, tenemos por debajo de ella
que se deja pasar la señal, pero por arriba de ella se va encontrando progresivamente una mayor resistencia. Finalmente, encontramos que respecto de la frecuencia de resonancia, hay una dificultad tanto en bajas como en altas frecuencias para que pase la señal, pero aquí sí se la deja pasar casi en su magnitud total. Si nosotros agregamos a este mismo gráfico los conceptos de pasaltos y pasabajos, podemos ver un análisis en conjunto en el cual tenemos diferentes frecuencias de corte en el caso de pasaltos y pasabajos o de resonancia para el caso del pasabanda. Este gráfico no solo está analizando las magnitudes, sino cómo se comporta la fase de la señal. La fase la tenemos indicada en este costado. Esto sería el 0 de referencia. Y respecto de nuestra señal de entrada, hay algunas que se atrasan y otras se adelantan. Podemos observar acá los 90 grados negativos y para este lado los 180 grados. 180 grados quiere decir que está desfasada totalmente, es decir, en contrafase. El gráfico da para un análisis mucho más profundo, pero estamos dando nuestros primeros pasos y esto ya contribuye bastante a poder interpretar el comportamiento de este circuito.